Hola, ¿cómo estás? Soy Marcos y te doy la bienvenida a Fe en Acción, un canal pensado para acercarnos a Jesús. Quiero compartirte la meditación para el 1 de febrero, un nuevo mes que comienza, y comenzamos también acompañándote con estas reflexiones cada mañana. El título para hoy es Credenciales y Documentos. El texto se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 1, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo inicia su carta a los romanos presentando sus documentos de siervo, de apóstol y de apartado. Vamos a detenernos en cada uno de estos documentos, entre comillas, ¿verdad? Pablo como siervo. La palabra siervo, en el griego original, es mucho más fuerte que la que usamos hoy. Literalmente significa esclavo. Se estima que había unos 3 millones de esclavos en el Imperio Romano. El esclavo era considerado un objeto y no una persona. Podía ser comprado y vendido. El esclavo carecía de todo derecho y estaba sometido de manera absoluta al dominio de su dueño. En el caso de Pablo era un esclavo, pero no de un amo determinado ni del emperador, sino que era esclavo de Cristo, el verdadero Señor del universo, a quien servía en voluntaria elección y amorosa dependencia. Pablo utiliza varias veces esta expresión en sus cartas. Incluso la aplica a todos los creyentes que pertenecen a Cristo por haber sido comprados por su sangre. El segundo documento de Pablo es Pablo como apóstol. En contraste con su anterior credencial, también usa la de apóstol. Esto significa que él es enviado como mensajero y con autoridad para cumplir una misión especial. Los emperadores y los reyes tenían sus emisarios y representantes. Solo quien había visto al Cristo podía ser apóstol. Pablo vio a Cristo en el camino hacia Damasco y fue allí que Cristo lo llamó a ser apóstol a los gentiles. La tercera credencial de Pablo es Pablo como apartado. Esto quiere decir separado de otros. Cuando era rabí judío, fue apartado como fariseo para las leyes y las tradiciones judías. Pero cuando se rindió a Cristo fue apartado para el Evangelio y su ministerio. Evangelio es una palabra que significa buenas noticias. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. Y ahora puede salvar a todos los que confían en Él. Para un ciudadano romano, presentarse como siervo o esclavo era algo inadmisible, pero Pablo prefirió presentarse así. Esta credencial, o esta manera de presentarse a sí mismo, más que un deber, era para él una honra. Desde aquel mediodía en Damasco, cuando de rodillas le había preguntado al Señor qué quería que hiciera, siguió haciendo esa misma pregunta todos los días, yendo o no a donde el Señor le indicara, haciendo y dejando de hacer según la voluntad de Dios, ya sea en el camino, en un barco, en una iglesia o en una cárcel. Con alegría y fe, Pablo fue un siervo para obedecer, un apóstol para misionar y un apartado para vivir en y por el Evangelio. Así que hoy, amigo, amiga, quiero hacerte una pregunta y una invitación. ¿Te animás a elevar tu mente a Dios ahora donde estés, en oración? Tal vez estás viajando en el colectivo, en tu casa, tal vez no saliste, estás en tu momento con Dios, tal vez estás sentado o acostado, pero ¿te animás en donde estés, donde te encuentres, a elevar tu mente a Jesús y a hacer una oración? ¿Te animás, como Pablo, a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque déjame decirte que si lo haces ahora, Dios va a encontrar maneras para responder esa pregunta y guiarte en el camino en esta jornada. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo lunes, una buena semana. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco por estar ahí cada día acompañándome en estas
reflexiones bíblicas. Que Dios te bendiga y como siempre, nos vemos mañana. Un abrazo.